ayuda sobrenatural en Navidad. Vamos a descubrirlo empezando por el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 19. Dice así: como José, su esposo, un hombre justo, y no quería exponer a María a vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso de matrimonio. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, de manera sobrenatural se evitó un divorcio. Tú sabes que el nacimiento de nuestro Señor, principal o primariamente, empezó a obrar milagros en la familia. Y aquí estamos leyendo del primero. No se divorciaron, no hubo separación. El hombre no se fue de la casa como pensaba hacerlo, abandonar a su familia. Ahora el capítulo 2, verso 19 y 20 dice: después que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Nuevamente viene la ayuda de Dios, pero no viene de cualquier manera la ayuda de Dios, tanto para evitar el divorcio como para evitar el asesinato de Cristo. ¿Qué usó Dios? Muy bien, usó los ángeles. Ahora vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Otra vez tenemos a una joven asustada. Estaba impresionada por el futuro que le iba a esperar. ¿Cómo iba a aparecer con un embarazo y sin haber estado con un hombre? Corría el riesgo, como era la ley de en aquella época, que la iban a matar. Ella estaba sorprendida, asustada, y Dios otra vez envía ayuda sobrenatural. ¿Y qué envió en este caso? Muy bien, ¿qué ser envió? Pero da su nombre. ¿Cómo se llamaba? Parece que este es uno de los principales seres angelicales en el cielo. Solamente en ocasiones muy especiales se ve a Gabriel. Parece que es uno de los principales del ejército de Dios, que se encarga de los mensajes. Voy a hacerles unas preguntas. Primero, ¿la ayuda sobrenatural de Dios fue solo para José y para María? ¿Ustedes qué responderían? La segunda, ¿los ángeles son simbólicos o realmente existen? La ayuda sobrenatural de Dios en 3 ocasiones de la Navidad, del nacimiento de Jesús, fue con ángeles. ¿Hay evidencia de que los ángeles no sean simbólicos, sino que sean seres reales y que puedan venir a intervenir en la vida humana? Les traje 2 ejemplos. Uno es de un científico que era escéptico del cristianismo y el otro es de un pastor. Uno sucedió en la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos, y el otro sucedió en una ciudad rural que se llama Mount Rose, el Monte de Rosa, en los Estados Unidos. Por mi parte me repuse rápidamente. De 82 kilos de peso había bajado 57. Comenzó sus estudios en la Universidad de Pensilvania en 1844. Ingresó a la Universidad Jefferson Medical en 1848.
funeral de Mitchell en la iglesia episcopal de Saint Stephen's. Muy bien, quería demostrarles que no es cualquier científico. Es su área de experticia, de su conocimiento, es la neurología. Escribió libros en neurología que hasta hoy se estudian en las universidades. Su historia la encontré en este libro, se llama Los Ángeles, Agentes Secretos de Dios, escrito por Billy Graham. Y aquí cuenta la historia de este científico. Les voy a leer para quien tenga el librito, está en la página 16, dice así. El doctor Silas Mitchell, célebre neurólogo de Filadelfia, se había retirado a su alcoba tras un día excepcionalmente agotador. De pronto lo despertaron unos golpes en la puerta y al abrir se encontró con una niña, pobremente, vestida y enferma. Le rogó al doctor Mitchell que la acompañara. Aunque era una noche gélida y fría de invierno, aunque se sentía muerto de cansancio, pero el doctor Mitchell se vistió y siguió a la niña. Llegó a donde estaba la madre de la niña. Estaba gravemente enferma de pulmonía. Después de disponer el cuidado médico de la enferma, le expresó el doctor Mitchell a la enferma los elogios por la inteligencia y la persistencia de su pequeña hija. La mujer lo miró con extrañeza y exclamó: ¿Mi hija? Si mi hija murió hace un mes. En ese ropero están sus zapatos y su abrigo. El doctor Mitchell, estupefacto, se acercó al ropero, abrió la puerta y allí estaba el abrigo que vestía la niña que lo había ido a buscar para que atendiera a su madre. Estaba tibio y estaba seco, no cabía en la cabeza que hubiera estado afuera en aquella noche que estaba nevando. ¿Acaso fue un ángel vestido como la hija de aquella mujer que había ido a buscar al médico en aquella hora crucial? ¿Será que los ángeles de Dios siguen obrando en favor de los hombres? Lo deja a uno perplejo, ¿cierto? Ahora este hombre no era cristiano, como les digo, el doctor Mitchell era un científico y era escéptico, pero a través de esta experiencia él llegó a conocer a Cristo, llegó a los pies del Señor. Creo que la evidencia nos dice que la ayuda sobrenatural de Dios sí está dispuesta para nosotros todavía. ¿Le das una alabanza a Dios por eso? Gracias, Dios nuestro. Otro de los libros que recién entré a Jesús me llamó mucho la atención es este, Ángeles entre nosotros. Es la recopilación de diferentes personas con experiencias de ángeles. Les voy a leer la experiencia del pastor de esa iglesia, Monrose Church Evangélica, Iglesia Evangélica Libre. Voy a mostrarles, sucedió en el año 1981. Para que sepan que es una historia verídica, les traje la noticia. Aquí está. Dice la fecha, 9 de agosto de 1981, pueden ver la noticia y ustedes la pueden buscar. Dice así: un incendio de maleza y sección remota. En Nevada, un rayo provocó un incendio cerca de una subdivisión de una casa. Consumió 3,000 acres de maleza, destruyó al menos 2 casas. Se ordenó a los residentes de 50 a 60 hogares que abandonaran la zona. La autopista Monrose estaba cerrada. Un rayo tocó a varias pequeñas casas de la zona. Ahí tienen ustedes la noticia en esa fecha en los Estados Unidos. Les voy a leer lo que le pasó al pastor de esa iglesia evangélica Free de Monrose. Dice así: hacía calor cuando regresé de la iglesia aquel domingo, en una mañana del mes de agosto.
El estruendo de una tormenta de truenos y chispas eléctricas estaban sobre los 25,000 acres del espacio de terreno virgen detrás de mi casa, que se encuentra a unos 200 metros de la carretera Monrose, cerca de Reno, Nevada. También recuerdo la sensación de satisfacción que tuve cuando regresé y observé nuestra casa en medio de un mar de arbustos y de árboles, haciendo silueta con el cielo azul de Nevada. Nos había tomado 10 años comprarla y 2 años construirla. Todos en mi familia la amábamos y considerábamos que era la última casa donde iríamos a vivir, es decir, que se moriría allí. Esa tarde, alrededor de las 2:30, un rayo provocó un fuego en un matorral a unos 3 kilómetros de nuestra casa. Mi vecino, Tony Brayton, vino a observarlo conmigo, aquel inmenso incendio. Pero abruptamente, alrededor de las 4:45, el viento dio un viraje de 180 grados. El viento del sureste cambió súbitamente hacia el noreste y las llamas se dirigieron directamente hacia nosotros. Era ahora una tormenta gigante de fuego rugiendo hacia nosotros, consumiendo todo a su paso en una pared de fuego de 15 a 30 pies de altos y de 1 kilómetro de ancho, que venía a una velocidad increíble. Corrimos para salvar nuestras vidas y mientras corríamos dije la oración más rápida que despierto y que corriendo he dicho en los 42 años de mi vida. Dije: Señor, pongo mi casa y todo lo que hay en ella en tus manos. Señor, no importa lo que suceda hoy, te doy gracias y te alabo. Salté a mi pequeño automóvil. Mi vecino Tony se tiró dentro de mi auto y manejamos por la carretera hacia la casa de Tony. Recogimos a su esposa, le avisamos a una familia en la tercera casa y proseguimos a la escapada hacia la carretera. Detrás de nosotros el monstruo de fuego arrasaba, rugiendo, silbando, chisporroteando, envolviéndolo todo. Ya en la carretera salí de mi auto, me quedé mirando esa pared de llamas y de fuego. Para ese entonces algo pasó que resultó ser muy extraño, aunque no nos pareció raro en el momento que sucedió. Mientras caminaba hacia mi auto, un joven de cabello oscuro, vestido de una camiseta y pantalones de mezclilla azul, me llamó. Me dijo: tú, el de la camiseta blanca. Yo no conocía a aquel joven. Aunque en ese momento no lo cuestioné, él me miró directamente y me dijo: yo me subí sobre el techo de tu casa y le eché agua. Tony, mi vecino, también escuchó lo que me dijo. Yo estaba seguro de que se había equivocado de persona, ya que nadie hubiera podido acercarse a mi casa después de lo que vi. Les di las gracias de todas formas y no pensé más sobre ese asunto. La amenaza de fuego a lo largo de la carretera hizo imposible regresar a Reno, a ese pueblo, Reno, esa noche. Llamé al departamento de bomberos repetidas veces, pero no pude conseguir ninguna información. En un momento llamé a una pareja de la iglesia, se llaman Chauncey y Betty, que podían ver mi casa a través del valle. Joe Chauncey me dijo: nosotros observamos todo en nuestros binoculares. Cuando vimos las llamas cambiar de dirección y dirigirse hacia tu casa, toda nuestra familia formó un círculo, nos tomamos de las manos y oramos por tu seguridad y la de tu casa. Y Joe, quiero decirte, tu casa está en pie. Mi casa estaba rodeada de matorrales secos y de maderas. Tu casa está en pie. Le di las gracias, pero no le creí. Mi casa estaba rodeada de matorrales secos y de maderas, lo cual mi esposa me había pedido repetidas veces que recogiera y que limpiara. Cuando regresé a la casa, un poco después del amanecer, esto es lo que encontré. El fuego había quemado lo que había encontrado a escasos 10 pies de distancia de mi casa
y todo estaba quemado alrededor, pero nada había pasado por dentro. La casa y todo lo que estaba dentro de ella estaban intactos. De las 7 casas en mi área, 3 fueron completamente destruidas. Todas las otras sufrieron daños serios y terribles. ¿Cómo puede explicarse esto? Yo he sido cristiano casi toda mi vida, pero sé que mi fe no es tan fuerte como debería ser. Y esto puede que sea cierto para muchas personas que van a la iglesia. Sabemos que somos cristianos y pensamos que eso es suficiente. Pero yo creo que hay momentos cuando Dios desea probar nuestra fe y refinarnos. Nunca más seré negligente en cuanto a mi fe, ni dejaré de darle importancia a lo sobrenatural. Luego está este enigma del joven a quien nunca más volví a ver. ¿Cómo sabía él quién era yo? ¿Cómo sabía él cuál era mi casa? Cuando finalmente regresé a mi casa, la manguera que había dejado tirada al salir sobre el piso de madera del patio estaba en el techo. ¿Cómo pudo alguien llegar allí sin nosotros verlo? Y si alguien hubiera podido llegar allí, ¿cómo se encaramó en el techo? No tengo escaleras. Usted simplemente no puede subir al techo. Yo no puedo contestar todas las preguntas, pero quizás solo haya una respuesta, y es la Biblia. Hebreos en su capítulo 13 dice: algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Increíble testimonio. ¡Wow! Impresionante testimonio. Nos pone a pensar, ¿cierto? ¿Qué tanto dependemos nosotros de Dios? ¿Y cuándo nos llegará una circunstancia así donde nadie nos puede ayudar? Ni los bomberos, ni la policía, ni mi familia. ¿Cuándo será que viviremos eso? ¿En un viaje? ¿En la carretera? ¿En la misma casa? ¿Cuándo pasará eso? ¿Será que mi fe está siendo tan obediente y mi fe es tan fervorosa y humilde para que Dios también me pueda enviar su ayuda? Voy a concentrarme en Mateo, en su capítulo 1, versículo 19. Dice: como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a la vergüenza pública, resolvió qué hacer. Léanlo por favor, díganme qué resolvió hacer. Ok, un divorcio inminente. Cuando estamos en situaciones difíciles, a veces no podemos culpar a José y llamarlo como un hombre malo, ¿no? Porque muchos de nosotros, el miedo nos paraliza o nos impulsa a salir corriendo. A veces los problemas son tan graves que tomamos esa decisión como José: yo me voy lejos, me quiero meter a un hueco y esconderme lejos. Los problemas a veces hacen eso. Miremos el capítulo 2 de Mateo. Y le dijo el ángel: levántate, toma al niño y su madre, vete a la tierra de Israel. Ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida a tu hijo. El anterior fue un problema de una pareja, ahora son problemas con los hijos. Y en los dos casos, nuestro Señor envió su ayuda sobrenatural. Aquí viene el primer principio: la ayuda sobrenatural Dios nos la da en nuestra adversidad. ¿Para cuándo es esa ayuda sobrenatural? Yo sé que tú has visto películas donde los ángeles o los seres sobrenaturales son para conceder deseos como lávame la loza, tiéndeme la cama, pero no va a ser para eso. Según las escrituras, los ángeles no van a ayudar en eso que es responsabilidad nuestra. Yo, Señor, envía un ángel para que predique por mí, ya no quiero predicar más. Pues no, esa es mi función de pastor. Señor, envía un ángel para que estudie por mí y presente los exámenes por mí. Pues no, esa es tu responsabilidad. Dios no va a enviar un ángel para que presente los exámenes por ti, ni que trabaje por ti. La ayuda de los ángeles, según vemos en estos dos casos, es en adversidades que nosotros no podemos solucionar. María, ¿cómo iba a detener a ese hombre? Era una jovencita. ¿Cómo iba a obstaculizarlo? Pero Dios envió su ángel y trató con José.
José no podía enfrentar a Herodes. Era un gobernante con ejércitos poderosos. Entonces Dios envió su ángel. La ayuda de Dios sobrenatural está para adversidades que nosotros no podemos. Leamos el Salmo 91, verso 9 al 11. Dice: ya que has puesto al Señor por tu refugio. ¿Cuántos se refugian todas las semanas en el culto debajo de las alas del Señor? Los felicito. Esta promesa es para ustedes. Que el fin de semana no es refugiémonos en una cervecita, refugiémonos en un paseíto, démonos una rodadita a Melgar. Pues no es que esté mal esas cosas de ir a Melgar, pero querido, cuando venga tu problema, arrodíllate a Melgar a ver si te ayuda. Arrodíllate a una Águila, a una Bavaria, bueno, no sé el nombre de las cervezas. Ayúdame, ayúdame. Ninguna de ellas va a enfrentar a Herodes. Ninguna de ellas va a enfrentar el divorcio. No te va a arreglar el divorcio. No te va a ayudar en tu problema. Pero la buena noticia es que cuando yo he puesto a Dios por mi refugio, sigamos la lectura. Cuando hemos hecho al Altísimo como mi protección, ningún mal habrá de sobrevenirte y ninguna maldad te llegará a tu hogar. Porque el Señor le ordenará ¿a quiénes? A los ángeles que te cuiden en tus caminos. ¡Alaba a Dios! Sí vale la pena refugiarme. Les voy a mostrar 3 ejemplos en la Biblia a los que Dios envió su ayuda sobrenatural. 1 es a una mamá en adversidad. 2 a familias que estaban siendo perseguidas. Y 3 a un creyente que lo encarcelaron. Le privaron de la libertad. El primero, vamos a Génesis capítulo 16, versos 7 al 11. Dice: allí junto a un manantial que está en el camino en la región del sur, la encontró ¿quién? El ángel del Señor, y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel, porque de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu ¿qué? Aflicción. A una mamá desesperada, Dios le envió su ángel. Creo que Dios ama a las madres. ¿Te das cuenta? No estaba un hombre que la defendiera, no estaba un esposo que la cuidara, pero el que tiene al Señor, Dios envía a su ángel. Mamás, denle la mejor alabanza a Dios que le han dado en su vida. La ayuda sobrenatural a la mamá que no tiene al lado un esposo. Mira tan lindo, Dios envió su ángel. Ahora vamos a Éxodo capítulo 14 y verso 19 y 20. Dice: entonces el ángel de Dios, otra vez ángeles, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio la vuelta, fue a situarse detrás de este. Y lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para los egipcios, pero fue luz para Israel. Así que en toda la noche no pudieron acercarse los unos. Habían familias allí, personas de la tercera edad, mujeres con niños pequeños. ¿Y qué quería hacer el faraón? Quería matar. Si tú eres una familia que tienes un enemigo poderoso y que te quieren hacer daño, escúchame, sí vale la pena seguir al Señor, porque Dios envió su... ¡Wow! Dale una alabanza a Dios. Familias perseguidas, Dios nos ayuda. El tercer ejemplo está en Hechos de los Apóstoles 12, versículo 5 y versículo 7. Dice: mientras mantenían a Pedro en la cárcel. Ay, qué lindo. Puede que alguien haya injusta o justamente haya caído en una prisión, pero hasta en las prisiones y los hospitales Dios tiene ángeles. Dice: mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Y de repente apareció ¡wow, qué lindo! Un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo:
date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Hasta en las cárceles. ¡Wow! Cuando eres una familia perseguida o eres una mamá que no tiene apoyo de alguien, Dios tiene ayuda sobrenatural. ¿Le das una alabanza a Dios? Sí, sí. No nos cansamos, Señor, de darte mil gracias y de alabarte. Dios sí tiene ángeles cuando estamos en adversidad. Voy a mostrarles el comentario de este gran pastor. Tú sabes que es de admirar este teólogo y pastor Charles Spurgeon. Una de las bibliotecas más grandes que han hallado en Inglaterra, la de él. No recuerdo el número, la cantidad de libros, pero era un lector impresionante, Charles Spurgeon. Esa es la iglesia para cuando vayas a Londres. Todavía está allí la iglesia. Fue la más grande de su época. Se llama el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Él escribió así sobre los ángeles. Dijo, en uno de sus sermones, dijo esto: los ángeles están a su disposición. Lo único que tiene que hacer es orar a Dios y ellos vendrán. No pensamos mucho en estos seres celestiales, pero aprendamos del Señor Jesucristo para reconocer las fuerzas invisibles. Si no contamos con amigos en esta tierra, Dios puede enviar amigos más capaces desde el cielo. No necesitamos sacar la espada y cortar orejas como hizo Pedro, porque las fuerzas infinitamente superiores obrarán a nuestro favor. ¡Wow! ¡Qué lindo! Pueda que no tengamos la espada, sí, pero tenemos la ayuda de Dios. ¡Qué frase tan hermosa! ¿Por qué dice Charles Spurgeon que aprendamos de nuestro Señor? Porque desde el nacimiento, como vimos, como estamos estudiando, hubo ángeles. Y en la hora de la muerte, en el Getsemaní, cuando se le rompieron los vasos capilares por el estrés y por el ataque de pánico que sintió Jesús en su humanidad, cuando estaba en ese momento, la Biblia dice que Dios envió un ángel para fortalecer a su hijo. ¡Wow! Charles Spurgeon tiene razón que debemos aprender de Jesús, porque los ángeles estuvieron todo el tiempo en el ministerio y en la vida de Cristo, no solo en el nacimiento y no solo en la muerte, los 40 días de ayuno. Satanás vino a atacarlo, ¿recuerdan? Y cuando terminó su ayuno y reprendió a Satanás, ¿quién vino a traerle un banquete? Los ángeles le pusieron una mesa, le trajeron comida increíble y atendieron al Señor Jesucristo. ¿Le damos gracias a Dios por los ángeles o no? Viene el segundo principio. La ayuda sobrenatural está para nosotros cuando pasamos por caminos desconocidos o confusos. La Biblia esto revela. Lo primero fue que no están para tendernos la cama, no están para hacernos las tareas en la universidad, sino que están para adversidades. Ahora lo segundo que aprendemos es cuando no sabemos qué rumbo tomar. Cuando hay caminos confusos y difíciles para nosotros, Dios va a enviar ángeles. Empecemos con el Éxodo. Éxodo capítulo 23, verso 20 y verso 23 dice: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja. ¿Dónde? En el camino, y te lleve al lugar que te he dado. Mi ángel te guiará, te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar, tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. No te postres ante los dioses de esos pueblos, no le rindas culto a ellos, ni imites sus prácticas. Más bien derriba sus ídolos, haz pedazos sus piedras sagradas y adora al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua y apartará de ustedes toda enfermedad. Dice que Dios envió su ángel. ¿Por qué? Porque habían caminos que los iban a atrapar con ídolos. A veces Dios nos reprende como a Balaam. El libro de los Números nos cuenta de un profeta que se llamaba Balaam. Iba por un camino equivocado, iba a maldecir el pueblo de Dios. Imagínate, hacerle daño a la iglesia siendo profeta. ¿Y qué hizo Dios? Que un pie se lo dislocaran. ¿Recuerdan su asna qué hizo? Le apretó el pie.
Dios a veces cuando tú vas por un camino que te vas a apartar de la iglesia, un camino donde tú vas a perder tu salvación, donde vas a perder todo lo que Dios ha preparado para ti, envía un ángel para enderezarte el camino. Y te sucede. Eso es lo que dice el Señor a su pueblo Israel. Como vas por un camino que tú no conoces, una tierra prometida que no sabes dónde es, yo voy a enviar mi ángel para que te guíe en el camino. Y los ángeles nos ayudan y a veces reprenden. ¿Será que esto está pasando en alguno de ustedes que está sentado hoy aquí en estas montañas? Y Dios está usando esta predicación, la puso en mi boca para que tú comprendas, ya sé por qué me está pasando esto. Porque los ángeles son enviados porque me puedo yo desviar del camino, para que yo enmiende mi rumbo, no me deslinde, regrese a la obediencia de Dios. Vamos a Génesis capítulo 19 verso 15. Dice así: así que al amanecer los ángeles le insistieron a Lot y exclamaron: apúrate, llévate a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos cuando la ciudad sea castigada. Dios le envió sus ángeles a Lot. ¿Qué ciudad iba a ser destruida? Sodoma y Gomorra. Pero había un cristiano allá, un creyente en Dios, que oraba, que buscaba a Dios. Entonces, para que no fuera destruido, Dios envió sus ángeles para que lo sacaran. A veces hay caminos que te van a llevar al pecado, como a Lot en esa ciudad, que se equivocó al irse a vivir a esa ciudad. No se quedó al lado de su pastor y que era también su tío Abraham. No se quedó allí en la iglesia y hubiera prosperado. La codicia le cogió la comparación con que, mire, pero los demás tienen dinero, mire, pero los demás hacen lo suyo, pueden salir hasta hacer fiestas. Yo siempre aquí en el culto, yo siempre en la casa de mi tío, el pastor Abraham. Y un día se zafó de allí, se salió de esa cobertura y de esa obediencia y tomó un error, se fue a vivir a Sodoma. Sodoma, un lugar de terrible pecado. Y Dios dijo: voy a acabar con esa ciudad. Pero como Lot siguió orando y Abraham oraba por su sobrino, entonces Dios envió ángeles. Ustedes recuerdan que fue por la intercesión. Abraham oró y oró y Dios envió ángeles para que no fuera destruido por el pecado Lot y su familia. Aunque al final se perdió su esposa y sus hijas por todo eso que aprendieron en Sodoma, Lot fue el único salvado. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 8 versículo 26 y 27. Un ángel del Señor le dijo a Felipe, no solo a Pedro, mira, también se apareció a Felipe y le dijo: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de Candace, la reina de los etíopes, y este había ido a Jerusalén para adorar. Querido, envió a Felipe un ángel. Dios se lo envió. ¿Por qué? Aquí está: para hallar las bendiciones de Dios. Dios envía a sus ángeles y nos cambia el camino. ¿Y qué camino fue? ¿Ustedes leyeron o notaron ahí qué camino fue? ¿Era un camino pavimentado, lleno de árboles y fácil? ¿Qué camino era? Desierto. A veces nosotros nos equivocamos por eso, porque nos dicen en la iglesia: tú debes estudiar la palabra de Dios, debes hacer devocionales, asistir a un lado. Ay, no, yo no quiero pagar ese precio. Pero ¿qué pasa si Felipe no va por ese camino que lo guió el ángel? No se hubiera convertido todo un país, porque cuando tú estudias la historia, a través de este funcionario llegó el evangelio a Etiopía. Y algunas de las iglesias cristianas más antiguas están en Etiopía. ¿Gracias a qué? A que Felipe le hizo caso a un ángel. Vaya por el desierto, paga el precio en la iglesia. ¿Por qué? Tú no sabes las bendiciones que vas a encontrar. Mira el comentario de Agustín de Hipona sobre los ángeles.
el gran teólogo del siglo V, Agustín de Hipona, dijo así: fue el orgullo el que cambió a muchos ángeles en demonios. Tú has leído Ezequiel, has leído Apocalipsis y Isaías, dicen que hubo demonios ángeles que se rebelaron contra Dios, y esos Dios los dijo y se convirtieron en los demonios. Agustín dice que fue por orgullo, sí, por la independencia, porque siempre cultos, porque siempre discipulados, porque hay que hacer las cosas como lo dicen. ¿Acaso no puede uno vivir a Dios en su casa, a su manera? Y el orgullo hizo que se rebelaran y quedaron convertidos en demonios. Ahora dice Agustín de Hipona: pero será la humildad y la obediencia la que hará que los hombres se parezcan a los ángeles. ¿Cuántos quieren la ayuda de Dios sobrenatural? Un ángel de Dios en sus vidas. Bendito Señor. Dosis de humildad y dosis de obediencia para ver la ayuda sobrenatural de Dios. Vuelvo a Mateo capítulo 1, versículo 24 y 25, perdón. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Finalmente, el último principio que te comparto esta mañana es este: la ayuda sobrenatural de Dios es para quienes quieren entregar su vida a Jesús. Fue para llevar a José hacia su Hijo Jesús, Jesucristo. La ayuda sobrenatural de Dios está para personas que quieren ser llevadas a Jesús. Si tú solamente quieres, que me pase la universidad, que trabajo, el viajecito, que me salga bien el viaje. Si tú solo lo quieres para tus deleites, para solo tus deseos, será difícil que encuentres el ángel del Señor. Porque el ángel y los ángeles de Dios están destinados para aquellos que: Señor, queremos estar cerca de ti. Si este viaje no es tuyo, que no se dé. Señor, queremos rendirnos a ti. Si este trabajo me va a apartar de tus caminos, que este trabajo no se dé. Tú sabes que solo así oramos personas que amamos a Jesús, que confiamos en Él, que sabemos que Él tiene lo mejor para nosotros. En cambio, las personas religiosas, ¿cómo oran? Señor, me tienes que dar este trabajo. Señor, yo he ido a la iglesia, dame el viaje. Yo fui a la iglesia. ¿Por qué se ríen? ¿Han hecho esas oraciones ustedes o qué? Esas son las oraciones de persona religiosa que no conoce la palabra de Dios. Esa es una fe incorrecta. ¿Cuál es la fe correcta? La fe de la obediencia. Señor, si esto no es tuyo, hasta aquí llegó ese noviecito. Nadie dijo amén. Mucho silencio. Esa es la fe de obediente, es la fe correcta. Señor, si esto no es tu voluntad, no envíes tu ángel para que me ayude, sino que envías tu ángel para que acabe con esto. No para que se abra la puerta, envíalo para que se cierre. Si esto me va a apartar de Jesús. Dice que Dios envió su ángel para que José no se divorciara, para que José no abandonara a su familia. ¿Por qué? Porque ahí venía el Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Veamos Hebreos capítulo 1 verso 14. Dice así: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, al servicio de Dios, y enviados para ayudar a los que han de heredar la... Dale una alabanza a Dios. Dios no va a ayudarnos en algo que nos haga perder. Gloria a Dios. Si notas lo que dice ahí, Dios envía a sus ángeles para lo que te lleve a la salvación. Los que son padres y madres, ¿le darían algo a su hijo que los lleve a la muerte? Mamá, regálame 2 centímetros de heroína. Tú dirías: sí, papito, aquí está su heroína. ¿Tú harías eso? ¿Qué padre daría algo a sus hijos que lo dañaría y lo llevaría a la muerte? Pues Dios dice lo mismo. Yo voy a enviar mis ángeles, pero no para lo que se te vaya a perder. Señor, envía a tu ángel que traiga a mi novio con vida.
y de pronto falleció el novio, porque no era de Dios, no los iba a llevar a la salvación. Si las cosas se pierden, queridos, cosas por las que tú estás orando, como hizo ese pastor en el incendio, dale gracias a Dios. Dice lo que leímos en el libro, que él le dijo: Señor, pase lo que pase, te doy gracias. No sé si la casa se va a perder, yo te doy gracias. Tú debes alabar a Dios. Los que conocemos a Dios lo alabamos en las ganancias y en las pérdidas. ¿Por qué? Porque todo ayuda para bien cuando amamos a Dios. Porque Dios no va a permitir algo que me vaya a hacer perder. Si Él lo permitió, es para la salvación y para llevarme de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Ustedes saben cuáles son los árboles más altos que existen en el planeta, cuál es la variedad, el nombre de esos árboles. Las secuoyas son los árboles más grandes en el mundo. ¿No han visto documentales de los alpinistas subiendo esos árboles? Eso es exactamente la altura de esos árboles. Ustedes saben cómo esos árboles llegan a germinar después de los incendios. Si a esas semillas son demasiado duras, más duras que el pino, esas semillas son como rocas. La única manera que se abra la semilla de una secuoya es que pase un incendio. Si no pasa un incendio, esas semillas jamás se abren. Por eso de vez en cuando esos bosques, Dios permite fuego, porque después de ese fuego nuevas secuoyas nacen. Tú quieres que el Señor, a cumplir su voluntad y a las grandes cosas que Él tiene para ti, debemos que aceptar que a veces Él pasa por el fuego. Y ese fuego que Él permite, esos ángeles que Él envía, son para que al final nos salvemos y no nos perdamos. Último verso que quiero mencionarte, Lucas capítulo 15, verso 10. Evangelio de Lucas capítulo 15, verso 10 dice así: les digo que asimismo se alegran, ¿quiénes? Aquí está otra vez, los ángeles de Dios. ¿Se alegran por qué? ¿Porque fuiste a la playa? ¿Conseguiste novia? No. ¿Qué dice? Por un pecador que se escucha. ¿Para qué son los ángeles? Finalmente, para todos aquellos que deseamos la salvación de Dios y no perdernos. Entonces Dios dice: ¿quieres eso, estar cerca de Jesús? Yo envío mis ángeles. ¿Quieres convertirte y no perderte? Yo envío mis ángeles. Sus ángeles y su ayuda sobrenatural son para los que queremos a Cristo el Señor y la salvación de Él. Termino con un testimonio impresionante, hablando de militares hoy. En este libro de Billy Graham cuenta una historia de un militar. Bueno, permítanme enseñarles el video. Muéstrame el video, hijo. Por mi parte me repuse rápidamente. De 82 kilos de peso había bajado 57, pero bebiendo jugos de frutas por litros y comiendo de todo lo que veía, en 2 semanas recobré 9 kilos. El 1 de diciembre pude volar otra vez hacia el Pacífico para celebrar la entrevista con el general MacArthur. Uno de los resultados de nuestra azurosa aventura fue que rediseñaran por completo los equipos de salvamento. Las balsas inflables se hicieron más anchas y más largas. Se dotaron de velas y de avíos de urgencia como alimentos, concentrados, vitaminas, estuches de primeros auxilios y aparejos de pesca con la debida carnada. También se equiparon con radios y con pequeños destiladores químicos para convertir en potable el agua salada del mar. Pero de todos esos cambios que se deben a esos 24 días que pasamos en el Pacífico, el mayor que se produjo en mi persona. Siempre había sido devoto previamente, aunque muchos de mis amigos jamás lo habían sabido. Después de nuestro rescate me atribuí directamente a la providencia, que no vacilé más en exteriorizar mis verdaderos sentimientos. El periodista Ray Tucker escribió: Rickenbacker se ha convertido en evangelista sin saberlo. Hoy se nota en los ojos un fulgor y en la voz un timbre que no son de este mundo. Ray se equivocó solo en una cosa. Yo sí lo sabía. Desde los días de mi aventura en el Pacífico, la fe de Dios ha sido parte activa y abierta en mi vida. Muy bien. ¿Quién es él? El capitán Eddie Rickenbacker. Muéstrame la fotografía de él, hijo.
condecorado en los Estados Unidos por presidentes de los Estados Unidos. ¿Me muestras la fotografía, hijo, por favor? Nos dejó este muchacho. Tráiganme los perros. El capitán Eddie Rickenbacker. ¿Por qué fue un héroe nacional? ¿Por qué recibió tantas condecoraciones? Y como escucharon aquí en este documental, ¿por qué se convirtió en una evangelista? Ya tienen ahí la foto del capitán. Ahí está, capitán de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. A la derecha, lo que están observando son los objetos personales de él en un naufragio en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el Museo Nacional de los Estados Unidos de la Fuerza Aérea. De los Estados Unidos de la Fuerza Aérea. Qué bello. Ahí lo que están describiendo son los objetos personales del capitán Eddie Rickenbacker. Sus gafas, que en ese tiempo que se usaban en la Fuerza Aérea. ¿Qué pasó con él y por qué se volvió un héroe? ¿Alcanzaron a escuchar un poco? Me acompañan los de Adora, si son tan amables, gracias. Alcanzaron a escuchar un poco que él llevaba un mensaje para qué general. Douglas MacArthur, que estaban peleando en Estados Unidos contra Japón en ese momento. Iba atravesando el Pacífico, fue derribado. Voy a leer un momento. También en este libro de Billy Graham cuenta la historia. Dice: durante la Segunda Guerra Mundial, el capitán Eddie Rickenbacker fue derribado sobre el Océano Pacífico. Pasaron varias semanas, un mes, sin que se supiera de él. Los periódicos en los Estados Unidos anunciaron su desaparición y por todo el país miles de personas oraron por él. El alcalde de su ciudad pidió a la ciudadanía de Nueva York que oraran por el regreso de toda la tripulación. Él regresó. Los periódicos dominicales lo anunciaron en primera plana. Y en un artículo, el capitán Rickenbacker relató su odisea. Dijo: vacilarían decir esto, pero tengo 6 testigos que lo vieron también. Los otros que iban en el avión, iban 8 personas. 2 de ellos murieron, uno porque colapsó su salud, el otro por desesperación se lanzó al agua y se ahogó, porque duraron casi un mes a la deriva. Y dice él que los 6 que estaban con vida observaron el milagro, que él no se atrevería a decirlo en una entrevista en televisión nacional, que él no se hubiera atrevido a decirlo si no tuviera testigos, que tenía 6 testigos que vieron esto. Una gaviota en medio del océano salió quién sabe de dónde y se posó sobre mi cabeza. Levanté mi mano bien lentamente y logré matarla. Nos la dividimos en partes iguales. Nos la comimos toda hasta los mismos huesos. Jamás nada me había sabido tan delicioso. Una gaviota cruda, pero después de no comer todos esos días, aquella gaviota salvó la vida de Rickenbacker y de sus compañeros. Con las vísceras lograron pescar y por eso sobrevivieron. Aquella gaviota le salvó la vida. Años más tarde le pedí a él que me lo contara personalmente. Está diciéndolo Billy Graham, porque Billy Graham lo llevó a él a algunas campañas para que diera el testimonio. Debido a esa experiencia, se convirtió a Cristo. La única explicación es que Dios envió a uno de sus ángeles para rescatarme, dijo el capitán Rickenbacker. Qué evidencia tan poderosa. Gracias, Dios nuestro. Gracias. Todo un país, todos los Estados Unidos lo escucharon. Presentó 6 testigos oculares.
de eso que sucedió. Y entre ellos el copiloto, que también era un capitán, su nombre, Whitaker, ahí tienes una foto de él. Ese copiloto era ateo. Fue uno de los 6 testigos y él era ateo. Cuando empezaron a orar, uno de los que iba en la tripulación tenía un Nuevo Testamento. Sacó el Nuevo Testamento. Cuando se hundieron empezaron a orar. Este hombre les hizo la guerra. Que cuál Dios, y se ponía bravo, disgustado, que por qué oraban y que por qué leían la Biblia, que no existía Dios. Y aquí está el relato, él ya murió, pero aquí está el relato de la esposa. La señora se sintió obligada a escribirme. El verdadero milagro, me informó, no fue un pájaro en la cabeza de Eddie Rickenbacker, sino un cambio en el corazón de James Whitaker. El evento más grande de ese día no fue el rescate de la tripulación, sino el rescate de esa alma. James Whitaker era ateo, pero ni la resistencia de Whitaker impidió que la palabra de Dios penetrara en su alma. Desconocido para Whitaker, la tierra de su corazón estaba siendo arada, porque fue una mañana después de la lectura de la Biblia que la gaviota se posó sobre la cabeza del capitán Rickenbacker, y en ese momento Jim se convirtió en creyente. Ahora sí, dale una alabanza al Señor. ¡Gloria a Dios! Su esposa dice: el milagro no es el pájaro, el milagro es mi esposo. Era un diablo y mírelo. Dios envía ángeles para los que quieren seguir el camino de Jesús y la salvación. Después de que oraron y leyeron la Biblia fue que pasó lo de la gaviota, y James Whitaker se puso a llorar y reconoció que era respuesta a las oraciones que estaban haciendo, y se convirtió en cristiano. El capitán James Whitaker. Han hecho hasta películas de James Whitaker. Increíble, ¿no? Tú tienes un problema en tu camino, Dios quiere enviarte la ayuda. ¿Hay alguien perdido en tu familia? Dios quiere enviarte la ayuda.